Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que esté viendo nuestro programa 2020, Crisis Civilizacional, programa de entrevistas internacionales. Hoy día contamos con la presencia de un intelectual orgánico, un destacado pensador, que es economista, maestro y doctor en política científica y tecnológica, y ha investigado en varios ámbitos muy importantes para lo que son justamente las luchas antisistémicas que tienen que ver con la autogestión, cooperativismo, fábricas recuperadas, también las relaciones entre educación popular, educación universitaria y movimientos sociales, un tema que es de la máxima importancia para poder pensar el mundo, ¿verdad?, sobre todo en esta situación de crisis. Él es profesor también de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Universidad Estadual Paulista y miembro del Consejo Editorial de la combativa revista Lutas Anticapital. Su nombre es Enrique Tan Novaes y le damos una calurosa bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Un saludo a la clase trabajadora chilena, ¿no?, en 1 de mayo. Eso, muchas bien. Gracias. Bueno, no olvidé mencionar que nuestro invitado de hoy es de Brasil, ¿cierto? Estamos transmitiendo en esta relación Chile-Brasil. Nosotros entonces también saludamos especialmente a la clase trabajadora brasilera en estos duros momentos que están viviendo ellos, igual que nosotros y todos, ¿no? Bueno, para empezar justamente, cuéntanos un poco, por favor, de la situación actual en Brasil, ¿cierto? Una perspectiva que incluya las dimensiones ambientales, económicas, políticas de esta crisis que está, ¿cómo la están viviendo ustedes, por favor? Perfecto, ¿no? Perdón por el portuñol, pero voy a intentar. En Brasil, creo yo que hay junto, ¿no?, una crisis ambiental, una crisis económica, política y ahora una pandemia, ¿no? La crisis ambiental porque Bolsonaro, ¿no?, hace algo como una acumulación primitiva permanente, ¿no? Estamos teniendo ahora un nuevo ciclo de destrucción de ecosistemas y comunidades por las corporaciones transnacionales, ¿no? No sé si los chilenos y las chilenas conocen, pero en dos ciudades muy importantes de Brasil, Mariana y Brumadinho, en la provincia de Minas Gerais, la corporación Vale do Rio Doce, ¿no?, una minería muy gigante, ¿no?, hubo la destrucción de la represa, ¿no?, y muerte de muchísima gente. Además de eso, en la cuestión ambiental, los indígenas, ¿no?, los indios, están perdiendo sus tierras. Hay muchas muertes de personas que son sin tierra y todo más. Entonces hay una crisis ambiental muy fuerte. La crisis económica, bueno, en América Latina en general, los países no están creciendo, ¿no? En Brasil, en especial, la economía está en una estagnación desde los años 80, aunque en los gobiernos Lula, nuestro país, creció más que el promedio, ¿no? Pero en los últimos años, la economía no crece, no hay empleo, hay mucha gente desempleada, ¿no? Hay mucho subempleo. Tenemos casi 13 millones de desempleados, ¿no? Casi más o menos la población del Chile, ¿no? Claro. Y ahora, como en todos los países de América Latina, el dólar tuvo una devaluación gigante, ¿no? Más de 40%, algo así. Tenemos una crisis política, ¿no? Lo que pasa en Brasil ahora es terrible. El gobierno Bolsonaro es el gobierno que más tiene militares desde la dictadura de 64, ¿no?, de la principal dictadura de Brasil, y cada vez más hay militares como ministros, ¿no? Lo peor de todo, ¿no?, Bolsonaro es un capitán y casi fue expulsado de la corporación, ¿no? Fue un diputado muy sádico
y que defiende la dictadura y los dictadores, la tortura, la muerte de la izquierda, la muerte de militantes y todo más. Yo creo, ¿no? Aquí una interpretación muy particular. Yo creo que cada vez más los militares están con más fuerza en el gobierno y el presidente de la Cámara de los Diputados, ¿no? Bolsonaro está ahí, pero cada vez más como una reina de la Inglaterra, ¿no? Entre comillas, ¿no? Un presidente que está, tiene fuerza seguro, pero cada vez más los ministros, en especial Braga Neto, que fue el militar que hizo la intervención en Río de Janeiro en el gobierno Temer, ¿no? La cuestión es, ¿no? Mucha gente de los movimientos sociales empiezan a creer que Bolsonaro va a caer, ¿no? Hay gente de la izquierda creyendo ahora que Bolsonaro va a caer. Yo tengo dudas todavía, ¿no? Porque en Brasil, nosotros, ¿no? Somos un país donde hay muchos acuerdos entre las clases propietarias y en mi interpretación, la burguesía no quiere ahora, hoy, hasta hoy, una nueva agitación como hubo en el impedimento, en el impeachment de Dilma, ¿no? Claro. Entonces, en mi interpretación, Bolsonaro va a quedarse como una reina de Inglaterra, ¿no? Gobierna, pero los militares gobiernan, los generales, los militares más fuertes gobiernan más que él, ¿no? Algo como una reina, entonces. Lo que pasó en Brasil, no lo sé si los chilenos saben de todo, ¿no? Antes de ayer, Bolsonaro intentó nombrar el nuevo director de la Policía Federal, pero fue impedido, ¿no? Porque hay una conexión directa de la familia del presidente con la persona que iba a ser el director de la Policía Federal. Entonces, nuestros ministros de la Justicia bloquearon, entonces Hamagen, ¿no? Que iba a ser el director, no va a ser más. Y no sé si los chilenos saben, ¿no? Bolsonaro tiene una conexión directa, ¿no? Con las milicias de Brasil. Está cada vez más fácil de saber que hay una conexión de la familia, ¿no? Están involucrados con la muerte de Marielle, por ejemplo, cosas más, ¿no? Sí. A mí me parece que Brasil se parece, ¿no? Cada vez más con México, ¿no? Un país controlado por las mafias y las milicias, ¿no? Que están en el Parlamento, están en el Ejecutivo y también en el Poder Judicial. Por otro lado, ¿no? Otras personas, como yo, nosotros, no queremos Bolsonaro, entonces empezamos a decir fuera Bolsonaro, y también nos sirve, ¿no? El vicepresidente Mourão, que es un defensor de la dictadura de 64. Entonces empezamos a decir ahora, ¿no? Fuera Bolsonaro y fuera que se vaya también Mourão. Primero de todo porque es una cuestión de salud pública, ¿no? Claro, Bolsonaro no quiere que se mantenga la cuarentena, ¿no? Nosotros necesitamos ahora de un comando para nuestro país para combater la pandemia, ¿no? Y no un presidente irracionalista, ¿no? Sí. No sé si ustedes averiguaron, Brasil ya tiene la tasa de transmisión más amplia del mundo, ¿no? Del coronavirus. Y no tenemos un presidente
um comando adequado para enfrentar a pandemia, ¿no? Imagino. Entonces, es que tenemos que sacar Bolsonaro de ahí, pero nosotros no podemos estar en las calles, ¿no? No sé cómo están haciendo ustedes, pero acá Claro, en Brasil, la izquierda no puede salir a la calle, ¿no? Estamos haciendo lives, estamos haciendo reuniones por internet, pero aglomeraciones no es posible, ¿no? sí. Claro, aquí también pasa, ¿no? Es terrible, porque justamente en medio de la crisis sociopolítica y el proceso constituyente que las fuerzas de izquierda lograron, y el pueblo más bien, levantar, ahora estamos paralizados, ¿no? Y paradójicamente los que luchan por la vida, ¿cierto? Se guardan para cuidar la vida, y estos desgraciados que están por la muerte, lo que quieren es sacarnos a la calle, ¿cierto? Pero a trabajar, a explotar. Terrible todo lo que me cuentas de lo que está pasando allá, es muy duro como lo están viviendo, realmente lo lamento muchísimo. Bueno, justamente cuéntame ahora entonces un poquito sobre los movimientos sociales, cómo han estado viviendo este proceso, qué están tratando de hacer, etcétera, lo que conoces. Sí, antes de hablar sobre eso, ¿no? Sí, Hacer una broma ahí con ustedes, ¿no? Hay mucha especulación acá en Brasil si el virus fue creado en China, si es un virus biológico y todo más. Mi broma acá es que a mí me parece que Sebastián Piñera, ¿no? Que creó el virus, porque ustedes estaban acercándose de una revolución, entre comillas, ¿no? Y estamos mirando acá la lucha de ustedes del año pasado y todo más, una lucha increíble, ¿no? Para nosotros entonces fue una creación de Piñera, ¿no? Para que ustedes no llegasen tan rápido, ¿no? Al socialismo, claro. derrocarse, ¿no? Y sin duda, claro, hasta me imagino que deben pensar eso, ¿no? Y si es que no lo fuera, que no lo descartaría, le cayó como si lo hubiera creado para la ocasión. Es un traje a medida para salvarle el trasero, las fundas a este desgraciado. Claro, claro. Bueno, ¿qué están haciendo los movimientos sociales y todo más, ¿no? En la pandemia? Lo que pasa es que Bolsonaro es un genocida, ¿no? Ah, tal cual, Simplesmente un desastre, no tiene amor a la vida, ¿no? claro. Quiere abrir el comercio, ahora sacó el ministro de la Salud, ¿no? Que se llama Mandetta, ¿no? Fue despedido ahora porque intentava fazer uma quarentena mais racional. Mandetta é um ministro da direita brasileira, não é um ministro da esquerda, nem sequer isso, não? Pero no governo Bolsonaro se destacava como uma pessoa que tentava fazer uma quarentena mais rígida. Claro, E agora, há 10 dias, Bolsonaro lo despediu, não? imagino. Os governadores estatais estão tentando manter a quarentena, não? E os movimentos sociais estão fazendo de todo que é possível, não? Para que as pessoas não tenham hambre, não? Em Brasil, em los anos 80, né? 80 houve muitas lutas contra o hambre e a miséria, não? E agora estamos fazendo exatamente o mesmo, não? Tentando, a través de los movimentos sociais, de las lutas organizadas e tudo mais, combater, lutar contra o hambre e a miséria, não? O que passa em Brasil, não sei a palavra é correta, pero el pico de la cordillera, vamos decir así, ¿no? Sí. Cuando va a ser más alto de la pandemia, va a ser ahora en el mes de mayo, ¿no? Y la gente en las periferias, que nosotros llamamos de favelas, en los barrios
donde vive la clase trabajadora más pobre, ¿no? Va a morir muchísima gente, ¿no? Nossa. El apoyo, la ayuda del gobierno es solamente de $100 para más o menos 30 millones de personas, ¿no? Y ahora, ¿no? De la semana pasada hasta ahora, averiguamos que hay más 8 o 9 millones de personas que van a necesitar de la ayuda del gobierno, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? José Graciano da Silva, ¿no? Que fue un brasileño que fue presidente de la FAO en la ONU, ¿no? Dijo que Brasil va a volver a entrar en el mapa mundial del hambre, ¿no? Nossa. Persona de la ONU dijo que la pandemia del coronavirus causará hambrunas mundiales de proporciones bíblicas, ¿no? Entonces, Brasil, creo yo, que va a ser un país a donde el coronavirus va a tener una potencia enorme, porque tenemos mucha gente pobre y los gobiernos neoliberales asaltaron, ¿no? La salud pública, destruyeron nuestra salud pública, ¿no? Terrible, terrible, es un escenario dantesco, ¿verdad? Ahí es donde se ve justamente que el desmantelamiento que el neoliberalismo ha hecho de los servicios públicos resulta multiplicándose en una situación como esta, ¿no? Terrible. Bien, y en una perspectiva un poco más amplia a nivel mundial, ¿qué nos puedes contar de tu percepción sobre esta gran recesión que por lo demás va a verse, va a potenciar la decadencia que trae la pandemia? Sí, yo creo sí que estamos viviendo un colapso de la economía, ¿no? Yo creo también que no hay más espacio para políticas, ¿no? El capital no quiere más políticas keynesianas, ¿no? Por políticas de creación de empleo, de derechos sociales, ¿no? De derechos públicos y todo más, ¿no? Yo vi ahora que en los Estados Unidos más de 30 millones, ¿no? de personas demandaron el seguro desempleo, ¿no? Creo yo que en esta geopolítica los chinos van a salir muchísimo más fuertes, creo yo, los chinos y los indianos, y nosotros acabamos de averiguar que los Estados Unidos, ¿no? Van a ser un país muchísimo impactado por el coronavirus, ¿no? Lo que pasa, en mi percepción, ¿no? É que va a ter, entonces, una gran recesión global, seguro que sí. Y en el caso brasileño, ¿no? La burguesía brasileña no quiere más nada que tiene que ver con el lulismo, ¿no? Con derechos sociales, con derechos a la clase trabajadora. Al revés, por el contrario, están promoviendo una revolución para regresar al pasado, ¿no? Al trabajo esclavo 4.0, a una economía colonial, a una economía dependiente basada en la exportación de soja y productos commodities, ¿no? Como nosotros llamamos, ¿no? Pero yo no creo que el capitalismo va a caer por su propia pierna, como no sé cómo se hace la expresión en castellano, ¿no? Los capitalistas van a hacer de todo, creo yo, para mantener e impedir la derrocada del capitalismo, ¿no? Yo creo que va a tener una vez más, ¿no? Concentración de los ingresos, más pobreza, más miseria, crecimiento de los barrios marginales en todas las partes del mundo, va a crecer la flexibilidad del trabajo, el subempleo, la informalidad. Es un escenario, como dijo usted, ¿no? Dantesco, ¿no?
Es eso. No, es una cosa realmente muy oscura. Vos que es un conocedor de la obra de Isván Mesaros, eh, sería interesante también si nos pudieras contar sobre la mirada que él tenía de la crisis, ¿no? La crisis inevitable del capitalismo. En el primer capítulo de estas entrevistas con Ramón Grosfogel estuvimos comentando las tesis de Wallerstein y de Arrighi. En particular, Wallerstein plantea, ¿cierto?, de que si bien, digamos, las fuerzas antisistémicas son un aspecto de las contradicciones totales del capitalismo, serían estas las que van a hacer, crear las condiciones para su derrumbe, no en el sentido de una victoria y de que va a salir de ahí algo mejor, sino de que puede que sea algo peor, pero que ya va a ser diferente al capitalismo. Justamente si es algo peor, va a ser mucho más polarizado, mucho más autoritario e inequitativo. Eh, ¿Qué nos podrías contar tú de esa mirada de Mesaros sobre la crisis estructural en relación a las contradicciones y a los movimientos antisistémicos? Perfecto. Buenísima pregunta, ¿no? Para Mesaros, creo yo que hay un principio que para nosotros es claro, que es fácil de averiguar, pero ahora con la pandemia va a tener más fuerza, ¿no? Que el capital es antagónico a la vida, ¿no? No hay posibilidad de conciliar el capital y la vida. O es uno o es otro, ¿no? Entonces, si el capital es antagónico a la vida, ¿no? Yo creo que ahora con la pandemia, ella va a nos forzar a crear una vez más, con más urgencia, la necesidad de una sociedad más allá del capital, ¿no? En los términos de Mesaros. El intento de crear una sociedad más allá del capital, yo creo que ya existe en formas embrionarias en los movimientos sociales organizados. Aquí en América Latina, ¿no? De Chile, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de México, ya se intenta hacer de forma muy embrionaria, ¿no? Crear nuevas formas de propiedad colectiva, propiedad comunal, de trabajo asociado, de trabajo colectivo, intentos de creación de habitación sin explotación, intentos de crear escuelas que no sean controladas por el Estado, universidades populares, tudo isso, a mim me parece que são embriones, ¿no? De uma sociedade mais allá del capital. Pero, aunque exista, ¿no? En general, los movimientos sociales en Brasil, seguro que en Chile, en Argentina, están muy descuartizados, muy fragmentarios en luchas que no tienen ningún tipo de aglutinación, no hay una lucha organizada, una lucha nacional, ni siquiera regional, para combater el capital, para enfrentar el capital. Entonces, a mí me parece que ahora con la pandemia, ¿no? Nosotros tendremos que intentar aglutinar, juntar nuestras luchas más allá de las particularidades de un movimiento social X, A, B, C o D, ¿no? Entonces, a mí me parece que la pandemia va a temperar, a acelerar una necesidad, una urgencia de una sociedad más allá del capital. Acá en Brasil, empezamos a levantar uma bandeira, não? Uma consigna, vida sí, lucro no. Né? É uma bandeira, em um primeiro momento, reformista, aunque não seja tão reformista, não? Creio eu que há que começar, primeiro de todo, não? En el corto plazo, creando as condições de trabalho adequadas em los serviços essenciais, não? Equipamentos adequados,
a los trabajadores de los servicios esenciales, testes masivos y todo más. Consignas, por ejemplo, de salud pública de calidad, escuelas públicas de calidad, universidades gratuitas, públicas, ¿no? Son consignas, son bandeiras reformistas, pero que ahora, con la pandemia, tienen un potencial revolucionario increíble, ¿no? Por ejemplo, estatización de los hospitales privados, inversión en hospitales públicos, creación de mejores condiciones de trabajo a la clase trabajadora. Son consignas un poco reformistas, pero tienen un impacto gigante en nuestra sociedad. Claro, claro, muy interesante. Yo pienso que efectivamente, digamos, hay cierta tendencia más ultra, vamos a decir, que piensa que hay una dicotomía entre la reforma y la revolución, pero justamente en tiempos como estos, de transición a un otro sistema mundial, las dos dinámicas se expresa claramente su unidad, ¿no? Y cómo se requiere trabajo autogestionario o valores de uso y valores de cambio, dinámicas representativas y dinámicas de democracia directa, ¿no? Que es justamente lo que yo veo que está pasando en muchos movimientos antisistémicos en general. Y, y ahí hay un tema muy importante que tiene que ver justamente con una otra economía y en específico la manera en que vamos a poder ir transitando hacia esas transformaciones, ¿no? Mesaros que hablaba, ¿cierto?, de la necesidad de superar el trabajo asalariado, el capital, por supuesto, y además el Estado, ¿no? Esa grande montaña que decía él que teníamos que superar, implica una, una serie de tácticas y estrategias muy importantes y delicadas para que eso nos lleve a buen puerto y no terminar replicando la lógica del capital y la lógica del Estado burgués, ¿no? En ese ámbito tú has hecho un trabajo muy interesante con Dagnino sobre adecuación sociotécnica, ¿no? Esta idea de que uno puede recuperar los medios productivos del capital, una fábrica, por ejemplo, pero requiere transformarla para no quedar atrapado, ¿cierto?, en la misma lógica del capital. ¿Nos podrías contar un poco más de esa perspectiva? Claro, seguro. Bueno, hicimos algunas investigaciones, ¿no?, en las fábricas recuperadas, en los asentamientos del movimiento Sin Tierra, en experiencias que tienen que ver con la habitación popular, la habitación de los trabajadores para los trabajadores. Yo estuve ahora, antes de la pandemia, ¿no?, en Uruguay para conocer la FUCBA, ¿no? Ah, claro, claro. Increíble ahí. Y nosotros intentamos averiguar, investigar cómo los trabajadores pueden cambiar el trabajo, los medios de producción, las tecnologías, las máquinas, los equipamientos, ¿no?, y todo más, cuando ellos toman los medios de producción, o cuando ellos empiezan a trabajar la fábrica intentando producir y reproducir la vida, y no el lucro, la acumulación de capital y todo más. Creo que hay acá, ¿no?, una expertise, una experiencia de la clase trabajadora que tiene que ver, yo creo, con adecuaciones, adaptaciones sociotécnicas, desde arreglar una máquina vieja, intentar hacerla trabajar mejor, cambios en el proceso de trabajo, intentando hacer un trabajo más colectivo, solidario, las asambleas en las fábricas, intentos de descentralizar el poder y hacer un poder más comunal y no tanto un poder jerárquico, ¿no?, un poder muy centralizado. Y intentamos hacer así, entonces, averiguar algunas posibilidades que ya están para la clase trabajadora, ¿no?, y ya están haciendo
e que é possível, não, em uma ofensiva da classe trabalhadora, em minha perspectiva, em uma ofensiva internacional anticapital, não, organizada, coordenada, mais allá de los países, não, para retomar, para tomar o controle da produção em nível internacional e aí começar a resolver, não, ter em conta problemas como hambre, superexplotação do trabalho, habitação inadequada, condições de trabalho inadequadas, transporte público inadequado, todo que hace o capitalismo, não, com a classe trabalhadora. Isso. Muy interesante. Mencionaste justamente esta idea del trabajo global, ¿no? Que es una consideración que Mesaros ha desarrollado bastante. Es muy interesante poder entender esto de que requerimos una liberación de la totalidad del trabajo, es decir, el trabajo asalariado, ¿no? Que es otra de las trampas que a veces no se termina de entender. Y en ese sentido, hasta donde yo entiendo, Mesaros ocupa un concepto amplio de trabajo, ¿verdad? Que supera la cosa del lugar de trabajo. En el fondo, hasta los trabajos de cuidado y reproductivos él los entiende como trabajo, ¿no? En esa línea, yo pienso que adquiere incluso aún mayor relevancia este concepto que ustedes trabajan de adecuación sociotécnica, toda vez que es fundamental readecuar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, acá en Chile nosotros, desde varios movimientos populares, hemos construido un partido que no quiere ser un partido, sino que quiere ser una herramienta, un instrumento de las comunidades populares y los movimientos sociales. Y eso ha requerido justamente un proceso de adecuación sociotécnica, ¿no? Si se quiere, de asamblearización estructural de la lógica verticalista de un partido. También en el movimiento de nosotros, en el movimiento de pobladoras y pobladores en lucha, tenemos organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, como una concejalía que allá le llaman vereadoría, ¿no? El vereador, Sí. que también han sido adecuadas. Ya no se trata de este concejal o este vereador, sino de un equipo en el cual no hay relaciones contractuales ni de jefe, etc. Y pienso que por ahí hay un tema que es importante, porque requerimos readecuarlo todo en este proceso de transición. ¿Cómo lo ves tú? ¿Será posible? En el fondo, esta idea de Mesaros de que uno, para transformar el Estado, tiene que irlo haciendo de a poco, ¿no? Como esa historia que alguna vez hablábamos de cómo había que transformar el Estado pensándolo como un edificio que se fuera transformando de arriba hacia abajo, ¿no? No podíamos llegar desde abajo y pues, si no se caía todo. Perfeito, bueníssima ideia, não? O primeiro conceito que ele utiliza, não, é que é capital social total, não? Isso. A ideia acá é que o capitalismo é um sistema internacional, mundial, global, não? E que só é possível derrocar o capital em nível internacional, não? Aunque intentemos derrocá-lo em uma fábrica, em uma cidade, em um território, não? É uma relação social total que necessita de uma luta internacional organizada contra o capital, anticapital. Isso é difícil de... Não sei se eu logro plantearlo, ¿no? Explicar, exponer eso, pero es una idea buenísima, ¿no? Mesaros no es, al revés de que algunos intentan decir, ¿no? Mesaros no es contra los partidos, los sindicatos, y no pone toda la fuerza en los movimientos sociales nuevos, ¿no? Uh-huh. La crítica de Mesaros não é a los partidos, não? E sim a la burocratização de los partidos, la socialdemocracia, por exemplo, não? Muito centrada em la conciliação de capital e trabalho, quando Mesaros está tentando
describió la necesidad de una lucha más allá de la explotación del trabajo. Una lucha muy centrada en el Parlamento, ¿no? En derechos sociales para intentar controlar el capital y no ponerse más allá de él. Lo que pasa es que estas formas que ustedes están empezando a crear ahí en Chile, que se empieza también acá en Brasil, en Uruguay, en Argentina y todo más, todavía son muy débiles, ¿no? El Parlamento brasileño hoy es el Parlamento más a la derecha de nuestra historia, ¿no? ¿Quién está ahí? Los representantes de la soja, de los cerdos, de los pollos, son políticos que fueron electos por el pueblo, ¿no? Pero votaron parlamentarios que representan no el pueblo, y sí la soja, la maíz, las vacas, los bois, los pollos y todo más. Entonces es un parlamento más capitalista que tenemos nosotros, ¿no? Un perfecto parlamento del capital. Y peor que eso, con Bolsonaro, ¿no? Tuvimos muchísima gente de las iglesias evangélicas, ¿no? Que ahora son diputados. Eso es muy peligroso en el caso brasileño, y muchos militares, ¿no? Que defienden la dictadura y todo más. Entonces, son partidos de la derecha que lograron, por manipulación seguro, ¿no? Lograron que el pueblo votase en ellos, contra el pueblo, ¿no? Pero eso no se percibe, no se conoce tan fácilmente, ¿no? Las personas creían que estaban votando en los mejores parlamentarios, ¿no? Los mejores parlamentarios, los mejores diputados y todo más. Entonces, la creación, yo creo, ¿no? De partidos anticapital, ¿no? De partidos que se proponen en términos teóricos, en términos estratégicos, crear una sociedad más allá del capital es buenísima la idea, pero también hay que cambiar la forma, como dijo usted, ¿no? Que el partido no sea un partido de burócratas, de tecnócratas, de dirigentes desconectados de la base social, algo que se intenta hacer acá en Brasil, en especial del PSOL, ¿no? Partido Socialismo y Libertad, que tiene esa visión de la forma conectada con el contenido, ¿no? Muy interesante. Qué bueno, sí, porque estén allá también haciéndolo. Bueno, nosotros durante mucho tiempo mirábamos a Brasil con esperanza, ¿cierto? Porque también aquí las cosas no pasaba nada antes del año pasado, ¿cierto? Del 18 de octubre. Estábamos en la apoteosis del neoliberalismo, entonces mirábamos con mucha alegría lo que estaba pasando allá. Y ahora, bueno, con tristeza y con mucha solidaridad también, y nos encontramos ahora sincronizados en la pesadilla, vamos a decir así, pero como toda esta cosa siempre son ciclos, y allá son una nación tan grande, o una plurinación en verdad, aunque sean pequeños los pueblos indígenas, pues yo en lo personal todavía tengo mucha confianza en lo que los pueblos brasileños pueden llevar a cabo, y comparto contigo la necesidad de fortalecer el internacionalismo, ¿verdad? Somos en verdad una gran patria plurinacional latinoamericana, incluso del sur global, y si no lo vamos a lograr hacer. Así que bueno, desearles lo mejor en su lucha. Hoy día justamente que es 1 de mayo, ¿no? Día de las trabajadoras y los trabajadores, en este sentido amplio que incluye a las amas de casa, campesinos, indígenas, etcétera. Tenemos justamente que hacer realidad esto que todavía no hemos podido, de
trabajadoras y trabajadores del mundo unidos de una buena vez. Claro, hubo creo que un argentino, un intelectual argentino dijo que Brasil es un elefante, ¿no? Es un país, un elefante porque es gigante, pero muy, camina, ¿no? Marcha muy despacito, ¿no? Y lo que pasa es que cuando el elefante empieza a marchar muy, muy rápido, ¿no? Del punto de vista geopolítico, ¿no? Creo que Brasil tiene un papel geopolítico muy, muy importante en América Latina, ¿no? De la definición de las estrategias y todo más. Lo que pasa es que hubo un golpe, una vez más, un golpe en Brasil en 2016, ¿no? Entonces, el elefante que caminaba ahí un poco, no tan rápido, no tan despacio, pero la burguesía brasileña dijo una consigna, né? Uma bandeira aí em 2016 que não quer mais nada que tenha que ver com Lula, lulismo, desarrollismo, direitos sociais e tudo mais. Então, o elefante aí, o elefante aí tuvo uma vacuna, não? Uma vacuna para não marchar mais rápido, não? Muito de lo que ustedes estão que vivieron ustedes ahora en los últimos 2 años, en especial en el año pasado, ¿no? De luchas por transporte público para no subir el precio del transporte público. Todo más, nosotros tuvimos acá en Brasil casi exactamente en 2013, ¿no? Entonces, había, creo yo, un intento del elefante ali en 2013, ¿no? De luchas sociales muy fuertes por derechos al transporte público, con precio justo, de calidad, luchas por salud pública, luchas por habitación y todo más. Y en mi percepción hubo un equívoco del Partido de los Trabajadores en 2014 y en 2016 hubo un golpe de Estado. Entonces va a ser mucho más difícil ahora para el elefante empezar a marchar mucho más rápido. Claro, exacto. Bueno, ojalá se dé una estampida de elefantes del sur global que aplasten geopolíticamente los poderes capitalistas coloniales. Querido amigo, compañero, le agradezco esta magnífica entrevista. Creo que va a ser muy buena para seguir clarificando las cosas, que las personas, las comunidades podamos seguir estando enterados en medio de este mar de desinformación, de miradas lúcidas, combativas como la tuya. Así que muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, saludos a las chilenas y a los chilenos, ¿no? Luchadores increíbles, estamos acá con ustedes, seguro que sí. Gracias, y fuera Bolsonaro. Pinche mosca. Abrazo, querido amigo.